Estoy en el techo del coche. Que alguien venga a buscarme. Una mujer atrapada se sujeta a una planta para no ser arrastrada por el agua. El peor desastre natural de los últimos 30 años. Dana, el podcast solidario. ¿Qué pasa, Victoria? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, sí, podemos decir buenas tardes, con la que está cayendo. Con la que cae, sí, lo podemos decir. Porque, hemos hablado para hacer un programa especial sobre lo que ha sucedido en Valencia y precisamente hoy que estamos grabando, que es día 13, si no me equivoco. Sí, correcto. 13 de noviembre, está cayendo otra dana en España y estamos viendo imágenes de inundaciones en Málaga. Y parece que por la no tan nefasta gestión política al menos están salvando las vidas humanas. Sí, eso está genial, la verdad, porque lo más preciado que tenemos es pues nuestra vida, ¿no? Yo soy Victoria, del colectivo Futuro Vegetal. Sí, ahora te iba a presentar. Ah, vale, perdona. Pero estás tú más despierta que yo, cosa que ya nos viene bien, ¿eh? Vale, okay. No, pues hemos traído a Victoria del colectivo Futuro Vegetal porque son unas personas activistas que luchan en contra de todo lo que sería la emergencia climática, entendiendo que no puedes luchar contra la emergencia climática sin luchar contra el capitalismo, básicamente. Sí, totalmente. O sea, nosotras nos enfocamos más en el sistema agroalimentario y ganadero aquí en España porque es uno de los sectores más contaminantes y que dañan nuestros recursos y nadie habla de eso cuando surgimos. Pero en general nosotras sí, somos un colectivo climático y totalmente leemos que el causante de la crisis climática, aparte de la crisis social, si le quieres decir así, es el capitalismo, ¿no? Entonces criticamos fuertemente el capitalismo y las empresas y todo lo que lleva a todo el sufrimiento que lleva a este sistema económico. Sufrimiento como el que hemos visto en Valencia. Antes, cuando preparábamos un poco la conversa, hemos como definido que en Valencia hay como 3 puntos, digámoslo así. El punto de la emergencia climática, que es un punto más el de la climatología, lo que realmente iba a decir, no podemos controlar, entre comillas, que es horrible este gesto que estoy haciendo con los dedos de entre comillas, pero que es algo que ya hemos creado. Y entonces ahora simplemente tenemos que asumir las consecuencias y luego estaría el capitalismo más especulativo, que es el que ha permitido construir, porque si tú ves históricamente, lo que se ha inundado son las zonas nuevas de las ciudades. Las zonas que eran históricamente, quiero decir, la gente que vivía en las zonas de Valencia, los núcleos antiguos de los pueblos eran zonas más elevadas, porque esa es una zona de aluvión, que quiere decir que cada cierto tiempo se inunda, y ha sido pues el capitalismo, sobre todo con el desarrollismo franquista, el que ha construido en zonas que eran inundables, y esta no es la primera tragedia como esta que pasa, sino que en Valencia mismo ya pasó una en los años 50 y aquí en el Vallès, no sé si tú te acordarás del año. No. Pero fue exactamente lo mismo, que construyeran una zona inundable y se llevó por delante a centenares de personas. Sí, o sea, siempre ha habido inundaciones. Lo que pasa que lo que nos dicen los científicos es que cada vez que está subiendo más la temperatura, los fenómenos climáticos van a ser más extremos y más frecuentes. Y también nos están diciendo que va a ser difícil prever exactamente qué va a pasar, cuánta agua va a caer. Ya es difícil ahora, pero el que pasa es como que se está haciendo un nuevo clima en la península y entonces cada vez va a ser más difícil de prever porque ya no tienen modelos de este clima, ya no saben, tienen que tener como ejemplos del modelo para saber
cómo va a ir el clima, ¿no? Y eso ya no lo tienen. Entonces cada vez va a ser más difícil predecir y más frecuente va a pasar pues inundaciones o sequías. Es que hace nada hablábamos de sequía, hace poco. Entonces, claro, aquí está la historia, ¿no? Mira, precisamente estaba viendo, creo que es un vídeo de YouTube de La Vanguardia, que te pone, mientras te muestra las inundaciones que están sucediendo ahora mismo en Málaga, te pone Cataluña lleva, o sea que oficialmente Cataluña, a pesar de la dana que nos ha caído estos días, que por suerte no ha sido tan destructiva como en Valencia, nosotros seguimos en sequía oficialmente, aunque haya caído esta dana ahora encima. Los registros climatológicos, no sé cómo decirlo, ya sabes que me encanta que me corrijan en la cara. Y todo esto demuestra que seguimos en una sequía y a pesar de las sequías nos viene la dana, que es precisamente la peor circunstancia, porque si el suelo no está regado, un agua torrencial lo que hace es llevárselo todo, no nutre nada. Sí, exactamente. No, las inundaciones no sirven como para almacenar agua o para que el campo se nutra, como quieres decirlo, ¿no? Pero no, o sea, simplemente el agua cae, se va para el mar enseguida y ya está. Y esa es una pena. Nosotras leemos como causantes de estos 200 y pico muertos en la dana de hace un par de semanas, como el cambio climático, ¿no? La subida de la temperatura. Ahora estamos a 1,6 grados por encima de los niveles preindustriales, así como decimos la gente, digamos, del mundo climático. Es decir, que de lo estándar hemos subido, o del nivel preindustrial, hemos subido 1,6 grados. Eso no parece mucho, ¿no? 1,6 grados. Dices, bueno, no. Pero 1,6 grados es muchísimo. Y eso quiere decir globalmente, ¿no? Pues igual en Valencia es menos, igual en Barcelona es un poquito más, ¿no? Pero es globalmente. Entonces, lo que sí que dicen los científicos es que 2 grados, por ejemplo, que lo podríamos tener en 2050, eso significaría pues llegar a temperaturas de 50 grados, por ejemplo, ¿no? Entonces, temperaturas de 50 grados... ¿quién se va a poder permitir un aire acondicionado? Porque si no es 50 grados no es posible la vida allí, ¿no? Entonces esto pues bueno, pues sobre todo pues eso, y no solo eso, sino hablando un poco de todas estas danas que son las depresiones altas, ¿cómo es? La verdad es que la dana es como una gota fría. Sí. Exacto, es como una gota por eso, fría, precisamente, pero si más estamos intensa. A 50 grados, habrá más temperatura en el Mediterráneo, Sí. Por lo tanto se producirán danas más habitualmente y lo que hemos visto en Valencia, pues tal vez no sea una vez cada 50 o 100 años, bueno, que viendo un poco son 50 años más o menos, sino que sea una vez cada 2 años o cada año, ¿sabes? Sí, o sea, eso es lo que están diciendo los científicos, que pues que cada vez va a ser más frecuente y más violento, o sea, porque va a caer más agua al estar el mar Mediterráneo más caliente, el cambio de temperatura del agua caliente al agua fría, como se hace la gota fría, es más, y entonces pues cae más precipitación. Bueno. Nosotras tampoco somos técnicas, lo que sí que hacemos es protestar. Así que para más detalles técnicos, un científico te lo puede responder perfectamente. Nosotras leemos como causas de estas 200 muertas, pues lo que he dicho, el cambio climático, también las empresas y los políticos. Bueno, hablando de las empresas, yo creo que hay una imagen que no sé si ha dado la vuelta al mundo, pero la tendría que dar, que es lo rápido que se pixeló el camión de Mercadona. O sea, eso es muy fuerte. O sea, en medio de una emergencia nacional, ¿quién se le ocurre? No sé si... Me imagino que fue alguien de Mercadona, porque pasó en todas las televisiones. Seguro, o sea, tienen contactos esa gente, o sea, es uno de los top. En vez de pensar... Hostia, nuestros trabajadores pueden estar muriendo dentro de un supermercado. Pensaron, no, que no se vea el logo del camioncito.
Bueno, es que yo he oído tantas cosas malas de Mercadona. El otro día estuvimos en una jornada antirrepresiva y había un agente de sindicalismo del Mercadona y decían que se resumía en esta frase: la gente se pega para entrar a trabajar a Mercadona y la gente se pega para salir de Mercadona, de salir de no trabajar más en Mercadona. Entonces, sí, no, Mercadona, pero también en mi señalamiento quería decir como las empresas tanto causantes del cambio climático, que son las que causan el cambio climático, como que no se, como este ejemplo del Mercadona, que no se protegió la seguridad de los trabajadores, ¿no? En las causas del cambio climático, las empresas saben perfectamente que hay un cambio climático y lo único que hacen es un lavado verde, lavado de cara verde, que es un greenwashing. Y aparte de eso, no tienen absolutamente ninguna intención de cambiar para que los humanos podamos seguir viviendo, bien, quiero decir, con nuestras necesidades cubiertas. Y eso es porque abogan por un capitalismo verde, que encima es muy clasista, porque el que se podrá pagar el coche eléctrico, pues lo podrá pagar, el que podrá pagar un coche que no contamina tanto, el que podrá pagar las placas solares, ¿no? Pues todo eso lo podrá pagar, y el que no, pues no podrá usar el coche en la ciudad o lo que sea. Y eso es una cuestión de clase. Y además, bueno, esto ya lo estamos viendo. Sí, ya no hace falta que hables de futuro viendo. Porque bueno, futuro, pero sí, es ya Barcelona estamos en el futuro, a día de hoy. Y además, las personas más perjudicadas del cambio climático van a ser la clase trabajadora, porque no van a tener recursos para protegerse de la sequía, de las inundaciones, ¿no? ¿Quién puede comprar agua cuando hay sequía? A ver, esto es así. Sí, los ricos. Los ricos. Sí, entonces, esto viene a ser pues el capitalismo y el sálvese de quien pueda, y la clase trabajadora va a ser la última. Y es por eso que nosotras existimos y estamos en pie de guerra contra este sistema capitalista. Socialismo o barbarie, ya lo decían, ¿no? Déjame añadir una cosa sobre lo que has dicho sobre el greenwashing. Me acuerdo que la primera vez que te entrevistamos en Brosa Blanca, que si queréis escuchar el programa está de puta madre, porque lo presentaba yo también, hablamos de que no solo, que parte del greenwashing, lo que habían hecho empresas como BP era enviar quitarse la responsabilidad a ellos como empresa para asignarla a cada uno de las personas a nivel individual, ¿sabes? Con todo eso de cuenta el CO2 que envías a la atmósfera, todo eso como añadiendo el problema a la ciudadanía cuando realmente es un problema de las empresas. Nosotros lo leemos como un problema de las empresas, o sea, ellas saben lo que están haciendo y, o sea, mucha gente señala a los hábitos de consumo. Los hábitos de consumo es una pequeña parte. Mira, te voy a decir un ejemplo. El por qué nosotros señalamos más al sistema que no a los hábitos de consumo. Por ejemplo, España, comemos, en España en general se come mucha carne, ¿vale? Es así. Pero tenemos un porcentaje de exportación de carne, o sea, brutal. Y entonces esto no tiene que ver con nuestros hábitos de consumo, que sí, que también, que hay un porcentaje ahí de hábitos de consumo, pero gran cantidad del problema tiene que ver con lucrarse, porque producir un kilo de carne pues necesitas ciertos recursos como agua, como terreno, para producirla, ¿no? Y entonces no tenemos, o esos recursos se están rápidamente desgastando para que unos pocos se enriquezcan, y es así, ¿no? Para que sean más ricos. Y eso a la población no le llega. Entonces, encima le llega el agua contaminada, le llega el suelo, cada vez es menos fértil por todo el
los desechos que se Los ponen... purines, los dicen purines, sí. sabía que en catalán era purins, pero en castellano no sabía si era purines, si purines es correcto. Lo mismo, pero también como para dar de comida a esos animales tienes que producir una gran cantidad de vegetales y entonces eso es agroindustria intensiva, entonces esto también desgasta mucho el suelo. O sea, no solo es, digamos, los purines, sino que todo lo que conlleva dar de comer, ¿no? Pues a todos esos animales. Mira, ayer en TV3 escuché que decían que en Cataluña cada año se matan 23 millones de cerdos. O sea, se matan. Quiero decir, eso quiere decir que hay más. O sea, quiero decir, si se matan 23 millones de cerdos, cada año tienen que nacer otros 23 millones de cerdos, estar unos años hasta que tengan el tamaño adecuado. No sé cómo funciona eso, porque nunca me ha interesado. Sí, es como 8 meses tiene que estar ese cerdo alimentándose, más o menos. O sea, depende de lo que quieras vender, ¿no? Si quieres vender un cochinillo, pues menos, pero si es un adulto o adolescente, digamos, son 8 meses, que en realidad sigue siendo un bebé, un adolescente, ¿no? Sí. Entonces sí, o sea, los números son astronómicos aquí en España. Entonces, por eso nosotras no hablamos de hábitos de consumo, sino que señalamos el sistema y evidentemente eso es lo que queremos cambiar, el sistema. Respecto a los políticos, que lo he señalado también como una causa, o sea, ya no por cómo han hecho o cómo han dirigido la emergencia la gestión de la emergencia, digámoslo. La gestión de la emergencia de la DANA, sino también la gestión de la crisis climática. Ya viene de eso, ¿no? O sea, yo tengo 38. Sí, tengo 38. Desde que tengo conciencia se habla del cambio climático. Puede haber tenido otros nombres como calentamiento global, efecto de invernadero, ¿no? Puede haber tenido otros nombres que le vamos cambiando conforme la ciencia avanza. Pero es que desde que tengo conciencia, entonces esos son 30 y pico de años y que no se está haciendo absolutamente nada. Y ya hemos pasado el 1,6 y hemos pasado el 1,5 que se dijo, que se prometió que no se pasaría, sí. Que no se pasaría, y ya lo hemos Esto pasado. lo recuerdo yo de pequeño. Bueno, tú y yo somos más o menos somos de la misma generación, sí. Y recordamos que nos decían que el 1,5 ya sería la catástrofe. Sí, y prometieron que no se pasaría y que, bueno, pues todos los dirigentes políticos estaban hablando del 1,5 cuando es que ya estaba aquí. Y el problema también es que claro, esto son predicciones, lo que está haciendo la ciencia. La ciencia no puede saber exactamente lo que va a pasar, pero casi todas las predicciones están, las más moderadas sobre todo, o sea, decían, ¿no? 2030 o 2040, el 1,5 y ya estamos aquí en el 2024, ¿no? Y cada vez está llegando antes las predicciones que estaban dando. No podemos... Nosotros lo que decimos es no podemos confiar esto en los políticos, no podemos confiar en las empresas, aún menos en las empresas. Y entonces hay que empezar a hacer protestas, a organizarse, a boicotear estas empresas, pero boicotear de verdad. Incluso hacerles daño económico fuerte, destrozando maquinaria, porque es que esto nos está... O sea, las empresas, la actividad de las empresas nos está destrozando el futuro. Sí, sí. Yo quería hablar también de la policía. Sí. De la policía, no ya porque como persona represaliada no le tenemos mucha estima a la policía ya en sí, porque nos tienen muy represaliados. Esa policía que en vez de coger una pala y quitar barro ha ido a detener a gente sin zapatos que se cogió unos zapatos, ¿no? Hablamos de esa policía. Esa policía, justamente, quería decir eso, ¿no? Esa policía que son funcionarios públicos y que en esta DANA han hecho, el otro día vi un tuit, esto está desactualizado porque este tuit es de hace 4 o 5 días, o sea, puede haber más detenciones. 110 detenciones. O sea, desde que empezó la DANA. O sea, ¿cómo? O sea, ¿cómo detienes a una persona que
que vale, que entra a un establecimiento para coger comida, para coger zapatos, ¿no? O sea, ¿qué les pasa a esa gente? O sea, ¿no lo entienden? Que esto va de supervivencia, de supervivencia, pero básica. Es que no están cogiendo Porsches. No. ¿Me entiendes? O sea, es que... No, ni figuritas de Yadro, no. Quiero decir, o sea, esta gente, ¿qué le pasa por la cabeza cuando ve a una persona que está cogiendo unos zapatos y dice, tú detenido porque has robado estos zapatos? Es que no sé, sinceramente. Y como funcionarios públicos, sinceramente, lo que ahora mismo está pasando es que están al servicio de las empresas. Indirectamente, evidentemente, trabajan para el Estado, pero en realidad, por quien trabajan, son para las empresas. Trabajan para este capitalismo. Uh-huh. Sí, completamente de acuerdo. Esto es que no sabía esta cifra, 117 detenciones. Me parece muy fuerte, pero también me parece que es bastante sintomático de que el problema es sistémico. O sea, quiero decir, las empresas tienen compradas al mundo político y el mundo político es quien da las órdenes a la policía, que se dedica antes a detener a gente que sale con garrafas de agua de un supermercado porque en su casa no hay agua porque por la dana se le ha cortado, que no a coger una pala y ayudar a sus convecinos a que pueda pasar por allá una ambulancia, un camión de bomberos o lo que sea necesario para que la gente pueda sobrevivir, sobre todo. Totalmente, sí. O sea, solo sirven estar al servicio y como brazo ejecutor del capitalismo, pero así de claro. Esto lo vemos en muchísimas manifestaciones donde están los policías más preocupados por los bienes físicos, pero no tienen ningún tipo de pudor a sacar la porra, a agredir o a disparar y quitar ojos a manifestantes. Sí, totalmente. O sea, no preservan tampoco nuestros derechos. O sea, derecho a la protesta, o sea, y derecho a la libertad de expresión, esa es un derecho básico, ¿no? Sí. Y no se está protegiendo aquí en España, también en otros sitios, ¿no? Pero yo, sobre todo, pues hablo de aquí el Estado español porque es donde se me está represaliando. Yo quería decir que lo que más miedo me da, que sí que del cambio climático, sí que me da miedo las inundaciones. Que van a ser puntuales y más o menos, como he dicho, los modelos van a ser impredecibles, pero más o menos se pueden predecir un poquito con la tecnología que tenemos. El problema va a ser comer. En unos años, ahora mismo no, pero va a ser comer. ¿Por qué? Porque las estaciones están dejando de existir poco a poco, o sea, cada vez más. Hay menos diferencia entre estaciones. Es lo típico que ahora lo dicen en todas partes, de que pasamos de verano a invierno ahora, que ya no las estaciones intermedias prácticamente ni las notas. Sí, eso es verdad. Y entonces la comunidad científica, la preocupación es que, claro, sin las estaciones el cultivo va a ser muy difícil. Y entonces ahí es cuando, sobre todo la gente obrera va a tener más problemas, o la clase obrera va a tener más problemas para suministrarse. Y a mí eso me preocupa muchísimo porque puede ser afectado un mogollón de gente. Y es que, ya es comer. O sea, comer es absolutamente indispensable, ¿no? Para poder estar sanos. Entonces, claro. Sí, comer es indispensable, no como Instagram o estas mierdas o como tener un móvil. O sea, estamos hablando de comer y... Claro, tú estás muy preocupada en la comida, pero yo siempre que pienso en las futuras crisis climáticas, yo pienso en beber. O sea, el propio también, agua que nos sale también. del grifo sí, no también. Saldrá del grifo agua. No, evidentemente. Es muy probable, ¿no? Pero justamente ese es el problema, ¿no? Que nos dicen, dúchate 5 minutos, pero la gran cantidad de agua que se necesita para producir carne o hacer determinadas cosas que son
imprescindibles o que lo podemos hacer de otra manera, nos está mirando. Por ejemplo, y eso es un ejemplo de la sequía del año pasado. El año pasado, bueno, este año en verdad. Bueno, oficialmente no estamos en sequía. Sí, oficialmente sí. Lo que pasa es que no estamos en lo peor de la sequía como era en enero pasado. Enero pasado estábamos como muy, muy mal. Sí, estamos en la mierda, sí. Enero-febrero. Y enero-febrero, en los planes de la Generalitat de Cataluña era que si no llovía, porque ha llovido un poco, ¿no? Para que podamos tener un poquito de agua, aún en sequía, pudiesen traer agua en barcos, Sí. ¿vale? Pero la historia es que querían que esa agua, querían mezclarlo con el agua que tenemos contaminada para diluir esa contaminación, para tener más agua. O sea, esa era la historia. 2023, 2024, 2024, sí, sí. O sea, esto es este año. No sé, O sea, no estamos siempre hablando de pienso el año pasado 2050, porque hace... ¿eh? No, o sea, esto ya es. Y por suerte, entre comillas, ha llovido lo suficiente como para que no haya cortes de agua grandes. Pero ha habido cortes de agua. Sí. Si no, pregúntaselo a los agricultores de Lleida, a algunos pueblos de Girona también. Y lo que el plan hidrográfico es totalmente enfocado al plan turístico, a las empresas. O sea, es así. Y los políticos, la clase política no está haciendo el trabajo de qué cojones vamos a comer o qué vamos a beber, que es como lo mismo, ¿no? ¿Qué cojones vamos a comer en unos pocos años? Y es así. Yo tengo mucho miedo, la verdad. Has hablado del plan hidrográfico. Este es uno de los apartados que quería hablar en la segunda parte, digámoslo así, que es un poco la parte de todo lo que es la especulación y, digamos, la obra humana que comporta que hayan pues tragedias un poco como la de Valencia. Ahora mismo estamos oyendo muchas magufadas y muchos bulos sobre que se están destruyendo presas y todo eso, cuando en realidad lo que se están destruyendo, no sé si sabes el nombre exacto, si no lo busco, son como estas pequeñas presas que no ocupan más de 1 metro, que solo sirven para crear un pequeño embalse y que los agricultores puedan coger el agua y regar de allá o dársela a beber a los animales o lo que sea. Lo que se está destruyendo esto es para intentar pues que el río tenga un cauce más como el original y sobre todo que las especies que navegan por el río pues puedan hacer sus viajes que han hecho toda la vida. Tú has nombrado los bulos. Sí. Lo de los bulos, yo creo que eso va a ser muy importante y decisivo en la próxima década, yo creo, incluso en los próximos 2-3 años. La derecha y la extrema derecha, o sea, los dos, o sea, tienen un discurso ideológico muy dañino. Siempre lo han tenido, ¿no? Pero el problema es que niegan el cambio climático y el problema es que hacen bulos de manipulación emocional. Porque de las presas no es una manipulación muy emocional. Los azudes se llaman, que lo estaba buscando en Ecosia. Esto tiene más que ver con su incomprensión en cómo va la ecología. Yo no soy ecóloga, pero no sé, ellos creo que no tienen ni piensan en qué es la ecología, ni tienen ni la más mínima datos de exactamente el por qué se están derribando esas pequeñas presas. Pero los bulos que manipulan emociones, esos son muy peligrosos y pueden vender a la clase trabajadora como esa ideología para que entren en el poder esta gente, ¿no? Y me parece muy... Yo tengo miedo por eso. Los bulos... Bueno, precisamente estamos viendo que el fascismo actuar como ha actuado históricamente el fascismo, que es aprovechar las tragedias y los dramas humanos para ir allá a lavarse la cara, cuando en realidad
no está haciendo nada, pero está acaparando un montón de micrófonos y miradas que deberían ser para muchos otros colectivos que hacen más, pero que casualmente no tienen el foco puesto. Bueno, sí, o sea, un ejemplo puede ser, siempre ponemos de ejemplo, ¿no? La Alemania nazi. La Alemania nazi vino por una depresión económica muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, eso fue un problema. Pero los bulos que hemos oído estas semanas han sido, pues, de que había cientos de muertos en un parking. Eso es una manipulación emocional tan grande y yo... Y reporteros tirándose al suelo para mancharse de barro. Sí. Y yo no entiendo cómo pueden hacer esa manipulación y aún tener la decencia, ¿no? De salir en la televisión con la cabeza alta. Lo de los 200 muertos, ahora tal vez me equivoque, y si me equivoco, tenemos los comentarios para que me lo digáis y me corrijáis. Pero si no me equivoco, esto salió de un youtuber. No me voy a atrever a decir el nombre, pero creo que sé quién es. Es un youtuber que compró un edificio en Andorra y tiene una señora 80 años de ocupa que no se quiere ir. No sé si sabes de quién me refiero. Sí, que sé, sí. Pues creo que es este tío el que empezó a difundirlo porque se lo pusieron en uno de sus comentarios y luego de allá pues vinieron todos los Iker Jiménez y todo este tipo de magufos a manipular con esa información, que lo único que había es un comentario que lo puede haber puesto un chaval que se haya tomado 3 cervezas más y que esté pues en Andorra mismo sin sufrir ningún tipo de situación, al contrario. Y eso es porque tenemos que proteger digamos, a los periodistas. A los periodistas que cuentan la verdad y que ven lo que pasa y lo cuentan, ¿no? Y no solo el periodismo mediático ahora mismo está siendo un poquito, o sea, no con este caso de la Dana, pero normalmente el periodismo mediático sí que no está a la altura de lo que está pasando con el cambio climático o con la crisis ecosocial que está habiendo en general, por ejemplo, con las ocupaciones, ¿no? Qué mentira que se centran en las ocupaciones cuando el problema son los desahucios, ¿no? Por ejemplo, un buen ejemplo, ¿no? Pero sí que es verdad que tenemos que proteger a los periodistas, sobre todo a esos que dicen la verdad, que cada vez están más amenazados por las empresas, por las estructuras de poder, ¿no? De este sistema capitalista. Quería solo añadir el por qué he dicho lo de la derecha y sus bulos. Sus bulos sirven para que uno mismo se enfoque en el individualismo, en cuáles son tus intereses como individual. Por ejemplo, yo ahora mismo, si me dices, vale, pues sigue con tu activismo y a lo mejor vas a ir a la prisión 2 años, o dejas tu activismo y ya te dejamos en paz con tu represión. Eso es individualismo si yo dejo el activismo, ¿no? Por ejemplo. Sí. Pero bueno, pero ellos están reforzando ese activismo, ese individualismo, en lugar del apoyo mutuo, que es lo que nos hace que la clase obrera pueda sobrevivir como clase, ¿no? O sea, sobrevivir como tener las necesidades básicas cubiertas. Y en el apoyo mutuo sí que hemos visto mucho de eso en Valencia. Lo que pasa que, claro, con los bulos cada vez se va a ir más a individualizar los intereses. Y el capitalismo también lo hace, ¿no? Y eso va a ser un problema para las futuras crisis, porque si no estamos todas juntas, no vamos a ni tumbar ni el capitalismo, ni a poder salvarnos de la crisis ecosocial, ni nada, cada uno por su aire, y vamos a ser débiles en contra de si nos juntamos toda la sociedad y ya está. Y luchamos contra estas estructuras de poder.
Sí, hablando del individualismo, estamos en el punto de generar odio entre la propia clase trabajadora. Entonces se lanzan un montón de bulos sobre ciertos colectivos para que ellos estén peleados contra otros. Quiero decir, para mí la clase trabajadora es una y a mí me da igual si tú has nacido en Marruecos, en la India o aquí, pues somos clase trabajadora, pero la derecha mediática, sobre todo la ultraderecha, pues lo que te vende es una imagen nociva de la inmigración a través de muchos prejuicios. Lo mismo pasa con el feminismo, lo mismo está pasando, yo diría que tampoco, no en una medida tan grande, pero por ejemplo con las naciones sin Estado dentro de España. O sea, ahora mismo que haya un partido popular, sobre todo ellos, que estén teniendo en su boca cada día ETA, cuando ETA hace... ¿Cuánto hace que se disolvió ETA? Más de 10 años, ¿no? Sí, más de 10 años, sí. Quiero decir, con eso lo que quieren señalar es que toda la gente que no es española puede ser terrorista. Y los malos españoles, y dividirnos entre buenos y los malos, y los comunistas. Y entonces, que tú veas que hay como tu grupo pequeño y que no entiendas que la clase trabajadora en el fondo todos somos todos. Bueno, excepto los... Sí. excepto la patronal, digámoslo La así. patronal, sí. Sí, bueno, es que el racismo es fácil, digamos, fácil de vender porque aboca al individualismo. Es tú no tienes trabajo porque esa persona te lo está robando, está señalando al otro, al que es diferente, ¿no? Uh-huh. Cuando en realidad nuestra vida puede ser como es, o sea, los privilegios que tenemos ahora mismo ha sido por todo el extractivismo que se ha hecho a lo largo de la historia de los pueblos que ahora mismo están más empobrecidos. Entonces, sinceramente, bueno, es aberrante. Justo ayer escuchaba a una activista afroamericana que decía, no recuerdo dónde la escuchaba, me gustaría citarlos, perdonar, que decía que, hombre, con razón, Estados Unidos ha hecho la potencia más grande del mundo porque pudo hacer crecer toda su economía en base a 300 años de esclavitud. Y es precisamente el mismo modelo que también hizo, todos los imperios, pero hasta más al final Inglaterra, sobre todo con la India, teniendo en cuenta hambrunas históricas que causaron en la India para no, o sea, teniendo comida ellos para comer, para mandar la comida a Inglaterra, creo que fue en el 1910 o algo así, causaron una hambruna histórica. Y este caso es bastante... Bueno, en realidad es que lo he contado súper mal. Lo voy a explicar un poco bien. Básicamente... había un gobernador en la India, que no recuerdo cómo se llamaba. Pasó una hambruna como al final del 1800. Y este señor lo que hizo fue todo el arroz que se cultivaba en la India lo mandaba a Inglaterra, pero con los beneficios que él obtenía, él compraba arroz de Sri Lanka, me estoy inventando el país, no sé dónde lo compraba, pero que producían arroz más barato y la población no se murió de hambre, a pesar de que no podían cultivar tanto como antes. ¿Qué pasó? Desde Londres le dijeron que porque había tirado todo ese dinero para alimentar a los indios, que los indios no les interesaban nada. Y le metieron una reprimenda fuerte, así que 15 o 20 años hubo otra cosecha que no fue tan abundante como las que habían cada año y ese señor pues dejó morir a los indios de hambre y precisamente es una de las primeras hambrunas fotografiadas, que si tú buscas hambrunas en la India, os recomiendo a todos los que estéis escuchando el programa si lo queréis buscar, y se ven las imágenes porque precisamente había un fotógrafo, que ahora tampoco recuerdo el nombre, pero que le parecía, iba a decir que le hacía mucha gracia, no sé cómo decirlo porque es bastante bestia, pero que le gustaba ver cómo los cuerpos se iban degradando hasta quedarse prácticamente en esqueletos con piel, y entonces hay fotografías donde se ve a la gente muy muerta de hambre por culpa del Imperio Británico.
Bueno, sí, es que no nos sorprende, o sea, esto es el imperialismo, nosotros ahora le llamamos extractivismo porque ya no tenemos, digamos, una potestad una potestad 100%, digamos, sobre lo que hacen otros países, ¿no? Pero en realidad es neocolonialismo. Sí. O sea, le llamamos extractivismo porque hacemos extractivismo de sus recursos, pero en realidad es un neocolonialismo porque, y esto no me canso de decirlo en casi todas las entrevistas que hago, o sea, yo aquí a lo mejor voy a la cárcel como activista climática, pero hay países, especialmente los más empobrecidos, en los que las empresas que quieren los recursos de X territorio, si hay un activista medioambiental, le envían el sicario a su casa. Solo el año 2023, casi 200 activistas medioambientales fueron asesinadas. Casi todas en el sur global, países empobrecidos, y eso por los efectos, o sea, por nuestros privilegios de aquí, pues tener X recursos que le robamos, y eso es neocolonialismo. Hablando un poco de la segunda parte que te quería comentar, estaba pensando que como la segunda parte, la de la construcción masiva, la masificación el crecimiento de población que se ha vivido en las ciudades y todo esto en Valencia precisamente es algo que ya estaba previsto, en el sentido de que ya desviaron el río Turia para que pasara por otro lado. En ese nuevo recorrido que han hecho es donde han habido las grandes inundaciones. Precisamente esa zona es una zona de aluvión que suelen ser buenas zonas de conreo porque cada ciertos años se inunda. Quiero poner el ejemplo que me sale a mí de las primeras civilizaciones. Si nos damos cuenta, las primeras... Es que a veces me voy muy... Te das cuenta, ¿no, Victoria? Que a veces me voy muy atrás para explicar cosas, pero las primeras civilizaciones conocidas por nosotros, porque son las que dejaron textos escritos, que son Egipcio y Sumeria, son civilizaciones que precisamente crecieron al lado de un río en zonas de aluvión y que crearon mitos que han llegado a nuestros días, como es el diluvio universal, que el diluvio universal no es más que una dana que sucedió. Lo que pasaba es que en esa época no tenían los conocimientos científicos y si los magufos siguen avanzando tal y como están, algún día volveremos a pensar que es Dios que nos castiga en vez de entender que hay unos conceptos meteorológicos detrás. Y son precisamente zonas donde había muchísima población porque precisamente los terrenos de aluvión, debido a estas inundaciones que pasan recurrentemente, son zonas muy fértiles donde es muy fácil cultivar y donde es fácil que se agrupen grandes partes de la población, pero siempre se han mantenido las poblaciones pues encima de montañas. Aquí en Cataluña se ve mucho, por ejemplo, los pueblos antiguos como Arenys de Munt estaban en la montaña y cuando va creciendo la población se van yendo hacia el mar. ¿Querías decir algo? No. Que me estoy pegando un rollo, ¿no? No, tranquilo, no. Sí. Vale, pues con todo eso, lo que quería decir es que lo que ha pasado en Valencia es algo que volverá a pasar. Y, como hemos dicho al principio del programa, hoy mismo está pasando lo mismo en Málaga. Creo que Almería es otra zona parecida a la de Valencia que podría pasar. Aquí en Barcelona podría pasar también. Hace no mucho hemos vivido en Tarragona, sobre todo en la zona más del delta, que este tipo de riadas que se llevan la mitad del delta ya pasan habitualmente. Y hay como dos vías que veo yo de actuación. La primera es que hay gente que lo que dice es que hay que desviar más los ríos, hacer como más infraestructuras
e intentar dominar el agua que cae habitualmente o el agua que puede llegar a caer en una situación como esta, o sea, luchar contra los elementos. Y hay otra corriente que es más, entiendo yo, respetuosa con el medio ambiente, que es entender que si esa zona es una zona de aluvión, lo que se tiene que hacer es pues no construir allá, porque precisamente cuando construyes y pones cemento, la permeabilidad del suelo se reduce un montón, entonces es mucho más fácil que estas zonas se inunden, ya que es evidente que el alquitrán y el asfalto no chupan tanta agua como lo hace la tierra, y un poco estamos en esta dicotomía en la que, por lo que oigo hablar, me parece que van a tirar más por construir cosas para luchar contra el agua que no por respetar un poco lo que era lo que son los terrenos de forma natural. Entonces yo quería saber un poco cuál es vuestra opinión en esto. A ver, por los intereses económicos y por este capitalismo que estamos viendo sin una lógica de poner la vida en el centro, van a hacer lo primero, es decir, construir, intentar desviar el agua, intentar desviar pues todo lo que puedan pensar, ¿no? El problema es que, como ya hemos dicho, los fenómenos meteorológicos van a ser cada vez más imprevisibles, que modelos ya no pueden ni ver cómo van a ser, porque van a ser totalmente diferentes a lo que estamos acostumbrados. Entonces, ¿cómo prevemos eso? Cada vez los fenómenos meteorológicos van a ser más violentos. Como aparte de preverlo, es que no, luchar contra la naturaleza es un poco ingenuo, ¿no? Nos creemos como el centro del universo, pero en realidad, somos una especie más en una tierra que tiene millones y billones de años. Entonces, claro, no sé, yo la verdad es que no sé, ya se han extinguido aquí muchas especies, no solo los dinosaurios, nuestra sociedad, nuestra sistema económico ya ha extinguido a varias especies, y no nos tenemos que ir muy lejos, ¿no? ¿Por qué es importante que lo miremos de un punto de vista lógico y intentamos construir no en contra de la naturaleza, sino, digamos así, a favor de ella? Y es porque, nosotras podemos estar aquí gracias a lo que cultivamos en la tierra y gracias pues a que no pasan fenómenos meteorológicos de momento, tan violentos. Pero es que con los problemas de biodiversidad, con todos los problemas que la de sequía, de todos los límites planetarios, que eso es algo que los científicos han puesto, límites planetarios, han puesto, estamos luchando en contra de la naturaleza, y sin la naturaleza las personas no somos absolutamente nada, porque no podemos comer nada, no podemos beber nada, estamos yendo en contra no de la naturaleza, sino en contra de nuestra propia vida. Yo incluso diría, ¿sabes? Entonces, contra nuestra supervivencia. Sí, exacto. Sí, contra nuestra supervivencia. Y eso va a acarrear mucho sufrimiento en un futuro próximo, ¿eh? No estoy hablando de aquí 100 años, sino estoy hablando de la próxima década. Bueno, estamos viendo ahora que hay países que están ya quedando por debajo del nivel del mar, si no me equivoco, Tuvalu y todas estas islas del Pacífico que crece cada año medio centímetro, 1 centímetro el mar o una cosa así. Parece una estupidez ese medio centímetro, 1 centímetro, pero les está llevando a que ellos se tendrán que ir de sus viviendas. Y al fin y al cabo, contra la naturaleza no podemos ir, y los que vamos a salir perdiendo en realidad somos nosotras. La Tierra va a estar aquí. Sí.
por mucho que nosotras nos carguemos la biodiversidad, nos carguemos las corrientes marítimas, nos carguemos los corales, el planeta va a estar aquí. Lo que igual nosotros no estamos. Tú antes lo has mencionado un poco por encima, pero cabe recordarle a la gente que este planeta, si no me equivoco, ha vivido 5 extinciones masivas desde que hubo vida por primera vez. Y, por ejemplo, la primera era de organismos prácticamente unicelulares que lo que hicieron fue enviar todo el oxígeno, o sea, convertir todo lo que había en ese momento, que no sé si era dióxido de carbono o otro elemento que no sería adaptable a nuestra vida, pero la primera extinción se produjo porque esos organismos unicelulares acabaron convirtiendo todo el aire que había en oxígeno. Entonces ellos no podían vivir a través del oxígeno. Y luego, gracias al sacrificio de la primera extinción, todas las otras creaciones de vida, no sé cómo decir a una no extinción, a una creación de vida, a un surgimiento. Evolución. Sí, a una evolución de vida, permitió que todas el resto de especies, como nosotros ahora, vivimos gracias al oxígeno de los primeros organismos unicelulares que precisamente el oxígeno eran sus desechos y que cuando llenaron el mundo de sus propios desechos nos dieron vida para que pudiéramos llegar hasta nosotros. Y no solo eso, sino es que la vida en el planeta Tierra es que, o sea, no voy a decir que depende de un hilo, porque no creo que sea así, pero o sea, por lo que yo tengo entendido, se está demostrando que en Marte había organismos unicelulares y que al final la Tierra depende mucho de que es un planeta vivo, en el sentido de que tiene un campo magnético, que el campo magnético nos protege de todas las es que me sale decir llamaradas solares, que suena muy mal, pero claro, el Sol nos envía un montón de energía. El campo magnético nos protege de toda esa energía y hace que esa energía acabe evaporando el agua en unas zonas más, en otras menos. Eso crea las corrientes de aire, que crean las nubes, que crea el agua. O sea, necesitamos, con lo que quiero decir es que nuestra vida no solo es lo que hay delante de nuestros ojos. Que por ejemplo, la última extinción de la cual se tiene conocimiento es precisamente porque el Sol no llegaba al agua y entonces todo el planeta se congeló después del famoso meteorito que mató a los dinosaurios. Y estamos hablando un poco de eso, que las condiciones para que haya vida en el planeta no son unas condiciones infinitas y laxas, sino que tenemos vida gracias a unas circunstancias muy concretas de nuestro planeta, de posición respecto al Sol, de que tenemos que nuestro planeta básicamente que genera unas capas electromagnéticas que nos protegen de la radiación solar, que es lo que quería decir antes cuando he dicho llamarada, quería decir la radiación solar, que precisamente la luz solar impactando con el agua crea los vientos y corrientes de aire que permiten que los nutrientes viajen por todo el planeta y que sea un planeta fértil. O sea que si todas esas cosas no suceden, nuestra vida no es posible. Y ahora mismo lo que estamos haciendo es cargarnos a través del capitalismo, iba a decir toda la magia que permite que vivamos, pero es que no es magia, es ciencia, joder. Es sabotaje de nosotras mismas. Sí, lo que estamos haciendo. Sí. Es como la gente que fuma sabiendo que tiene cáncer de pulmón. Eso es ahora mismo el capitalismo para el planeta. Bueno, un cigarro más. Pero tú no sabes lo que puede llegar a suponer eso. Sí, bueno, entonces... ¿Vamos a la gestión? Sí, vale. Vamos a criticar con nombres y apellidos. Correcto. Pues, vale, podríamos prácticamente relatar hora a hora y minuto a minuto lo que hizo Carlos Mazón, que se ha puesto mucho el ojo en él, pero... Aparte de criticarlo a él, que es evidente que lo tenemos que hacer,
yo quería añadir también que precisamente los gobiernos que tenemos están construidos de una forma que los secuaces no hagan sombra a los titulares, digámoslo así, ¿sabes? Que los consellers i conselleres del govern del País Valencià no sean nunca nadie que le pueda llegar a quitar el sitio al presidente. Y Mazón se ha visto mucho su inutilidad, pero también hemos visto a consellers y conselleras suyos precisamente o hablando mal a las víctimas o diciendo que no sabían que tenían un servicio de alarma hasta las 8 de la tarde y en realidad ha sido todo la obra de gobierno que ha sido absolutamente nefasta ya desde la primera decisión que tomaron cuando entraron al gobierno del País Valencià, que fue quitar el servei d'emergències valencià, ¿no? Sí, exacto. Sí. Ese cuerpo que en realidad lo que hacía era como gestionar y distribuir pues los servicios de emergencias y bueno, son casos así. Y lo desmontaron. Sí, eso. Diciendo que era un chiringuito. Diciendo que era un chiringuito. Y se lo dieron a los toros. Déjame añadirlo porque esto es muy fuerte. El dinero que lo quitaron allá lo dieron a los toros. Bueno, aunque lo diesen a otra cosa que fuese de verdad necesaria, pero es que un cuerpo de emergencias, o sea, que no lo sabes cuándo lo vas a necesitar y cuando lo necesitas, pues que te pilla desprevenido. No lo puedes montar en 5 días, aunque lo hubiesen montado, aunque hubiesen hecho caso de la EMET, no lo hubiesen podido coordinar en 5 días, quiero decir. La EMET, que si no me equivoco, lanzó más de 7 alarmas diferentes. La primera el domingo 23 de octubre, puede ser. Me suena que el día 23 de octubre lanzaron la primera alarma, que era una semana antes. Sí, una semana antes empezaron ya avisando. ¿Era el domingo antes? Sí, o sea, el domingo de una semana antes empezaron avisando. Sí, que entre 5 y 6 días antes de que algo serio iba a pasar en la zona de Valencia. Y avisaron cada uno de los días hasta el mismo día a las 8 de la mañana, donde ya lanzaron una alerta roja, que es algo serio. Sí, es muy serio. Sí. La primera comunicación que tuvimos por parte del Govern valencià fue Carlos Mazón, que salió al mediodía diciendo que las lluvias a las 6 pararían. Luego se fue a comer con una periodista a la que le iba a ofrecer a dedo la televisión valenciana y resulta que él no apareció hasta donde se estaba gestionando la crisis de la alarma. Estamos diciendo de que se fue a comer, ¿eh? Y él no apareció allá hasta las 7:30 de la tarde, con lo cual la reunión se tuvo que parar media hora para que le informaran sobre todo lo que habían estado hablando desde las 6 de la tarde, que cabe recordar que la gente ya tenía sus casas inundadas al mediodía. Estamos hablando que todo fue bastante tarde. Sí, ya sabes que si ya tienes alguna información o algo que corregirme, dímelo, ¿eh? Ya sabes que me encanta que me corrijan en la cara. Y eso, al final, pues parando todas las decisiones media hora para informar al presidente que había llegado tarde. Y si no me equivoco, lanzaron la alarma a las 8:20 cuando ya estaba la situación en lo peor posible. Sí, exacto. Ya no se me escucha. Sí, se te escucha. Incluso hay un vídeo que hay una mujer intentando escapar de la inundación, de la riada, como lo quieras decir, y que lo está grabando a una persona que está intentando escapar y se oye cómo suena la alarma con el tut, 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 ¿no? Bueno, o sea, la gente Mazón, como persona del Partido Popular, es uno de los ejemplos más de cómo la derecha hace un cálculo político, hace un cálculo económico y sobre el cálculo político y económico toma decisiones y no pone la vida en el centro.
Entonces, eso ya lo hemos visto antes, o sea, esto no es nuevo, sinceramente, yo lo voy a decir así, no es nuevo. El Prestige, que pasó, el 11M, que pasó, el YAC 42, que pasó, la COVID en Madrid, que pasó, o sea, no es nada nuevo, o sea, a mí lo que sí que me sorprende es que no haya habido más muertes, sinceramente. Así de triste es. Sí, sí. Y un poco lo que comentábamos antes. Al final, no solo ha estado mal gestionado el aviso de la alarma, sino que toda la gente que va a Valencia a ayudar se dan cuenta de que no hay unas instituciones que estén mandando nada. Y lo que estamos viendo es, sobre todo, a lo que comentábamos antes, a policías deteniendo a gente que intenta conseguir los recursos básicos para vivir, pero quien está limpiando las calles son voluntarios, y yo tengo amigas que han ido desde aquí a Barcelona y me lo enseñan, y cuando tú ves las imágenes que te mandan o te cuentan ellos y ellas sus experiencias, te das cuenta de que lo que no hay son las instituciones públicas que lo estén ayudando, sino que es la gente, la colectivización y el ayudar a tu vecino es lo que está, digamos, intentando que la vida vuelva a la normalidad en todas estas poblaciones. Es el apoyo mutuo quien está, digamos, sacando de problemas a la gente que está entre barro, y es así, entre barro. No son las instituciones, no es la policía justamente, aparte de las detenciones, también ha habido paradas de voluntarios que no nos han dejado pasar para ayudar. El otro día vi un vídeo de que no dejaban pasar a un tractor para sacar pues todo lo acumulado, ¿no? Entonces, claro, cuando... Es que, sinceramente, no, tampoco me sorprende porque es lo que he dicho, ¿no? O sea, sobre todo la derecha, o sea, hacen un cálculo político, un cálculo económico y lo otro les da igual. Y la policía lo único que hace es seguir órdenes sin preguntarse qué es lo mejor para sus conciudadanos y ya está. Y esa es su función en el mundo, en el mundo. Esa es su función, quiero decir, de función triste. Sí. Bueno, tengo el sueldo cada mes y lo otro me da igual. Y eso es, en verdad, ser policía es ser individualista, al fin y al cabo. Sí, bueno, al final es ser el brazo armado del capital a la orden de lo que te digan, básicamente. Bueno, claro, pero, o sea, tú tienes un cerebro, ¿no? Tenemos cerebro, ¿no? Sí. Las personas tenemos cerebro, tenemos, no sé, podemos escuchar a la gente, podemos contrastar información, no sé, yo creo que bueno, que les señalo yo creo que les señalo demasiado, pero en realidad son la causa por la cual la clase obrera no puede sobreponerse al capitalismo. Emanciparse del capitalismo, porque, claro, con la represión que ha habido, con las detenciones, pero la represión en general lo que está haciendo es silenciar a esa clase obrera que en una crisis ecosocial es lo que necesitamos, que la clase obrera se escuche la una a la otra, se apoye la una a la otra, y claro, eso la policía, su función es callarnos. Algún día la policía tendrá que entender que ellos no dominan los medios de producción y que ellos son al final unos asalariados igual que nosotros. En ese momento tal vez entiendan que tienen que estar del lado de la gente y no del lado de las empresas y de los poderosos, que sean quien sean los poderosos. Una vez hice una acción en un aeropuerto en Barajas, me detuvieron evidentemente la Policía Nacional y había una conversación entre la policía y yo de bueno, que esto era la crisis climática, que no sé qué, que Repsol, que la Camporfrío, ¿no? Pues sí. Todas esas empresas superpoderosas.
Y él me decía, bueno, pues si no hay nada que comer en unos años, pues ya me haré un huerto. Y decía, ya, bueno, es que ¿con qué agua? ¿Con qué suelo? ¿Con qué estación? O sea, no va a haber estaciones. O sea, ¿cómo vas a hacerte tu propio huerto? Y claro, eso es lo que no entienden, ni tampoco lo quieren entender, porque No. claro, eso es un discurso duro de entender, ¿no? Lo importante es que nos centremos en la rabia, que todas estas injusticias, que todas estas muertes nos van a llevar y la usemos para rebelarnos, para organizarnos, para hacer protestas, para hacer sabotaje, porque nos va la vida en ello. Porque vivimos en el pan para hoy y hambre para mañana. Pan para hoy y hambruna, yo diría. Hambruna incluso. para mañana. Hambruna, incluso. Yo también quería decir de Amazon que otros políticos han hecho eso, ¿no? Que había, por ejemplo, el año pasado un aviso así como en Madrid, pero Ayuso decidió pues no hacer nada, pero como no descargó la tormenta en Madrid, pues no hubo, digamos, mayores, digamos, presión mediática o indignación por parte de la población, ¿no? Pero sí que hubo pues varios destrozos en otras zonas. Pero claro, como no pasó en Madrid capital, pues no importó. Y supongo que ese es el cálculo que hizo Amazon. Además, estaba justo antes de un puente, quiere decir, de varios días Sí. juntos de fiesta. Entonces, que mucha gente iba a ir a Valencia, de vacaciones, Sí. quiere decir, en el puente. Entonces, eso era un cálculo económico al que él hacía y no se podían cerrar los negocios, porque, claro, se iba a perder dinero. Relacionado un poco con todo lo que hemos dicho y en relación a lo que me decías de Amazon, ahora se está poniendo mucho el término de idiocracia. O sea, que están intentando volver a la gente idiota para poderles manipular más fácilmente. Lo digo yo de una forma muy burda. Pero ha leído mucho estos días, sobre todo con la victoria de Donald Trump. Que la gente se cree en el hilo argumental que dice Donald Trump sin discutir absolutamente nada y entonces cuestionan a todo el periodismo, todos los medios de comunicación y simplemente estamos en un punto en el que la gente se toma sus opiniones políticas y sus verdades, entre comillas, como si fueran algo emocional y entonces lo defienden, por desgracia, más desde el corazón que desde la razón y a todas estas cosas últimamente se le llama idiocracia y yo te agradezco que hayas venido a Prohibido Trabajar porque este es un espacio que intenta luchar contra la idiocracia y antes, ya para acabar, como siempre, te dejo el micro abierto por si crees que se ha dejado algo que decir y antes de... Y luego, digo para acabar, pero es mentira. Luego te haré otra pregunta y la última pregunta será cómo la gente puede, aunque ya te la tiro y así ya contestas tú, cómo la gente puede contactar con vosotras, con Futuro Trabaja... Ay, con Futuro Trabajar. Futuro Trabajar no. No, he mezclado fue Prohibido Trabajar y Futuro Vegetal. O sea, ya somos amigos, pero creo que aún no nos hemos fusionado. Pero, pues eso, la gente cómo puede participar en Futuro Vegetal y eso, que los últimos minutos son todo tuyos. Yo quería decir sobre lo que has dicho de Trump, ¿no? Trump no es una excepción, ¿no? En realidad hemos visto a Bolsonaro, hemos visto a Milei, hemos visto a al del Salvador, ostras, ¿cómo se llama? Bukele. Y luego también hemos visto a Meloni, o sea, no es una excepción. El problema es que, pues, esta gente lo que vende, lo que has dicho, vende emoción, ¿no? Y ese es el problema de los bulos que manipulan emociones, porque cuando tú intentas racionalizar con logística, vale, pues
con lógica, perdón, cuáles son sus propuestas, no tienen una propuesta, digamos, que tenga lógica, ¿no? Pero es un problema porque la gente se mueve por emociones, es así, porque somos animales y eso es así, ¿no? Entonces nos movemos por la emoción. Entonces esta gente manipula las emociones y es así. Entonces hay que contrastar lo que dicen, ¿no? Y tener un argumento sólido como para contrastar lo que o contrapesar lo que dicen. Respecto a eso, pues esas digamos, mi opinión, y que esperamos que la clase trabajadora nos pongamos las pilas y nos escuchemos, hagamos apoyo mutuo entre nosotras, porque si no estamos perdidas. Respecto a Futuro Vegetal, ahora estamos varias imputadas de organización criminal. Entonces, respecto a la donación de dinero, si se nos quiere dinero para pagar a abogados y pagar multas económicas, también está en nuestra web, en futurovegetal.org. Para participar, solo contactar con nosotros, o también hacemos como bienvenidas todas las semanas, o sea, solo atender una bienvenida y ya está, pero estamos en Telegram, estamos en Instagram, si buscas Futuro Vegetal te va a salir, estamos en Twitter y en la página web, la que he dicho, Futuro Vegetal. En Threads, creo que se llama, ¿no? Esta especie de Instagram, de Twitter, perdón, de Instagram. Ah, ya. Futurovegetal.org. Sí, ahí ya está todo. Ya está todo. Allí está toda la información. O sea, somos más transparentes en el sentido de que como trabajamos como grupo, incluso en los informes policiales la policía se basa en nuestra web. Sí. Evidentemente, porque somos transparentes, no tenemos nada que esconder. La imputación de organización criminal es para intentar desorganizarnos, intentar desanimarnos a que dejemos la lucha, ¿no? A evitar que la gente se nos una, porque claro, puede llevar a prisión. Lo que pasa que yo lo veo como para mí, el activismo aquí en Europa es un privilegio comparado con el activismo que le hemos hablado antes de esas personas que les envían los sicarios en casa, ¿no? Y yo creo que como privilegiada de vivir en Europa es como mi deber. También quiero decir que hay gente que no quiere hacer protesta en plan poner el cuerpo. Y que hay otras cosas que esa gente puede hacer, que puede estar como entre comillas en la sombra, que no hace falta que haga entrevistas, que no hace falta que se ponga a primera línea, pero hay muchas tareas que hacer y ya está, que se puede venir a colaborar con nosotras. Sí, ya sea desde crear carteles hasta ayudar con la logística, hay un montón de tareas que pueden venir a ayudar a hacer. De tareas que se puede hacer sin ser una cara visible y que entendemos que eso no lo quiere hacer todo el mundo. Pues nada, Victoria, si ya no hay nada más que decir. Siempre digo, si no hay nada más que decir, como si no pudiéramos estar 150 horas desgranando cada una de las cosas que hemos hablado. Igual, yo... No es que se me haya olvidado esta palabra, pero igual sí se me ha pasado nombrarla, que es grande esa palabra, como para soltarla aquí como en el final, como una bomba, ¿no? De pum. El colectivo ecologista ahora está abogando por un decrecimiento. Y lo estamos abogando por un decrecimiento ordenado, es decir, unas transiciones ecológicas de la sociedad, ¿no? Pero el problema es que si no hacemos estas transiciones ordenadas, con decrecimiento, con justicia climática, con justicia social, vamos a tener que hacer un decrecimiento sí o sí, porque los recursos cada vez son menores, cada vez van a ser más difíciles de conseguir y entonces o decrecemos
o decrecemos. Entonces, o a la fuerza o planeada. Y lo que nosotras queremos es un decrecimiento planeado. Claro, no es lo mismo, yo qué sé, si estás en un piso 20 de un edificio, bajar poco a poco hasta llegar al 0, que no tirarte por la ventana. Y entonces tenemos que elegir si bajamos por las escaleras a poquito o si nos tiramos por la ventana. Pues justamente es eso, sí, eso. O nos tiramos por la ventana o bajamos por las escaleras poquito a poquito. Y ahora mismo parece que vamos a saltar por la ventana. Así que venga, uniros a Futuro Vegetal o un colectivo social que también luche por la justicia social y ahí vamos. Por la justicia social y en contra de la emergencia climática. Sí. Pues nada, hoy para acabar, creo que lo único que podemos decir és una abraçada molt forta a totes les persones del País Valencià. Sí, totalmente. Y fuerza. Y sí, y fuerza. Muchas gracias por escucharnos. Adiós. Prefiero ser un cerdo a ser un fascista. Canta el nombre del programa, Prohibido trabajar, muy fan de ese eslogan. Soy Álvaro Cuadrado, presidente de Hambre Cero y colaboro con el podcast Dana, el podcast solidario, aquí desde Valencia, ayudando a la gente que más lo necesita.